La historia económica es una ciencia, es una derivación de la economía o también de la historia, según como lo quieran ver, pero desde siempre, desde digamos, el análisis que los grandes teóricos, los grandes clásicos en economía utilizaban para formar sus teorías, tenía que ver con la historia. Se basaban en la historia para tratar de derivar qué es cómo funcionaban las cosas. Desde Marx, Adam Smith, estos clásicos en eso se fijaban. Ustedes dirán, bueno, ya hoy con estos cambios que está viendo, ¿en qué sirve? Bueno, yo les diría que nos ayuda a entender el contexto, nos ayuda a conocer mejor, a saber en dónde estamos parados, y poder comparar y poder no tropezarnos en la misma piedra. La crisis del 2008-2009, ustedes dirán, por ejemplo, es una crisis a nivel mundial en donde los Estados Unidos jugaron un papel o han jugado un papel fundamental para que la contracción sea mucho menor. ¿Por qué? Resulta que Bernanke, el ex de la Reserva Federal, hizo su tesis doctoral sobre la Gran Depresión. Y la crisis del 2008-2009 se parece mucho a lo que originó la gran crisis de 1929, la Gran Depresión. Y ahí se vio cómo, qué tipo de cosas tenía que hacerse para evitar que hubiera una contracción enorme. Estamos viéndolo con el Banco Europeo, lo estamos viendo también con otros bancos centrales en el mundo, cómo lidiaron con esa crisis. La verdad es que de una caída, o sea, otra vez, pongamos en contexto, en 1929 el desempleo en Estados Unidos llegó al más del 25% de la fuerza laboral, 25%. Y eso se previno, se evitó en la crisis más reciente. ¿Por qué? Pues porque justamente el conocer el pasado nos ayudó a entender el presente y ver qué tipo de cosas podían estar sucediendo, con todo y lo nuevo. Entonces, la historia yo la veo como un instrumento de análisis, como un instrumento para entender mejor las cosas, para poder saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es como tener memoria, es como tener buena memoria. Imagínense ustedes que saliendo de este auditorio pierden la memoria. No saben ni a dónde ir, ni quiénes son sus papás, ni quiénes son sus amigos, ni a dónde caminar, si hay que comer o no. La pérdida de la memoria puede ser tremenda. Entonces, imaginen ustedes que no saber historia es como eso, como no saber dónde estás parado y a dónde tienes que ir. Es un instrumento de análisis que ayuda a las demás ciencias económicas, digamos, o sea, las otras partes de teoría, para poderla poner, repito, en contexto, cómo funcionan las cosas. Déjenme darles un par de ejemplitos de esto y ya pasaría a ver cómo se puede enseñar de manera interesante y cómo me ha tocado hacer. Precisamente porque mucho de la teoría en los clásicos se hizo con base en la historia, ha llegado a veces a ocurrir que algunos colegas historiadores económicos piensan que la teoría determina la explicación histórica. Es decir, antes de empezar a investigar ya sé qué va a pasar porque la teoría dice que debe de pasar A o B o C. Ya se da menos eso, pero no hace mucho tiempo todavía existía la tendencia natural a tratar de traspasar y obligar a que estos se comportaran como decía la teoría. Mi punto de vista es completamente opuesto a eso. Lo que hay que ver es la realidad, los datos, las cifras, los testimonios, en fin, toda la información que se pueda, y entonces tratar de reconstruir qué fue lo que pasó. No hacerle demasiado caso a ciertas fuentes porque seguramente no están bien informadas o están sesgadas por naturaleza. Denme un instante, déjenme decirles un ejemplo concreto al respecto. Durante mucho tiempo se pensó, y estando en el Politécnico quiero usar ese ejemplo, se pensó que el presidente Lázaro Cárdenas había sido un presidente que había gastado mucho dinero.
que había sido pues gastalón, ¿no? Que había hecho mucha infraestructura, los programas sociales que había realizado, la reforma agraria, la misma expropiación petrolera, y eso implicaba un gasto muy grande. Y este gasto muy grande implicaba un déficit muy grande y por tanto inflación. Bueno, eso es lo que se conoce. Si ustedes ven muchos libros, eso es lo que les va a decir. Pero ustedes se meten a los datos fiscales, y ven los presupuestos, tanto aprobados como ejercidos, uno se da cuenta que el presidente Cárdenas realmente fue muy sensato en sus gastos. Es una hipótesis de algo que en realidad no sucedió, sino que más bien, ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué chintolas vamos a meternos a ese tema si no sucedió? Bueno, lo que pasa es que nos ayuda a entender mejor, y van a ver. En primer lugar, siempre andamos haciendo hipótesis contrafactuales, todo el tiempo. Cada vez que decimos, por ejemplo, si le echamos agüita a las plantas van a crecer. Implícitamente estamos diciendo que si no le echamos agua a las plantas no van a crecer. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no le echamos agua a las plantas? Se hubieran muerto. No se murieron porque están vivitas. Está bien, porque les echamos agua. Pero si no les hubiéramos echado agua, se hubieran muerto. Imagínense ustedes una pregunta, me voy a parar. Imagínense ustedes una pregunta que pudiera decir, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber sido españoles los que hubieran conquistado México y América del Sur, hubieran sido ingleses, como en Estados Unidos? ¿Qué hubiera sucedido? Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿cuál es su respuesta? A lo mejor dicen, bueno, pues estaríamos hablando inglés, ¿no? O a lo mejor hubieran matado a medio mundo. Digo, de por sí se murieron muchísimos indígenas, ¿no? Se pasó, bueno, es una catástrofe demográfica mundial la que hubo, sin necesidad de matarlos, se murieron mucha gente. Pero nos podemos empezar a vislumbrar qué de nosotros hubiera sido diferente si hubiéramos tenido ese tipo de conquista. Vamos a una cosa puramente económica. John Cotsworth, un historiador económico muy reconocido en Estados Unidos, hizo el estudio de qué hubiera pasado, de cuál fue la contribución de los ferrocarriles a la economía mexicana, al desempeño de la economía mexicana en el Porfiriato. Y entonces él lo que hace es compara cuál hubiera sido la alternativa del transporte de no haber tenido ferrocarriles. ¿Cuál hubiera sido? Caminar, en mula, en diligencia, en carreta, cuánto tiempo tomaba, cuál era el salario de la gente que dejaba de percibir si tenía que viajar esos 4, 5, 6 días en lugar del tren en 3 horas, cuál era el costo del transporte en mula o en carreta comparado con el carro de ferrocarril. Bueno, y entonces al hacer esa comparación, dice, bueno, si no hubiera habido ferrocarriles, ¿cuánto hubiera crecido la economía? Y entonces hace estos cálculos y encuentra que más o menos 1/3 parte del crecimiento de la economía en el Porfiriato se debió justamente a los ferrocarriles. Usted dirá, ¿y entonces cómo le hace? Pues sabiendo qué tan importantes son, ¿no? 30% pues sí es bastante. Y hay técnicas para hacer eso, por ejemplo. Entonces la hipótesis contrafactual lo que ayuda es a tratar de dilucidar qué de lo que pasó, o sea, qué fue lo más importante que sucedió para que causara tal cosa. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa sucedió gracias a que A, B y C fueron los factores que lo impulsaron? Entonces, como ven, eso nos ayuda no nomás a entender, sino también a analizar. Analizar qué tan importantes son las variables que estamos viendo en el desarrollo de una política pública, en el desarrollo de la comprensión, digamos, de qué es lo que tendríamos que hacer. Lo podemos aplicar a la calidad del aire ahorita, si quieren, con el no circula, a lo que ustedes gusten. Y nos ayuda para entender claramente qué es lo que se tiene que realizar. Voy a la tercera parte, historia económica ya como en la práctica, digamos. Bueno, efectivamente saqué este libro
que es el resultado de toda mi vida de profesor. Es un libro de texto que trata el hilo conductor es el desempeño económico que ha habido en México desde 1780 hasta el 2012, ahí termina. La manera como enseño es a través de clases muy pequeñas, casi tutoriales, digamos, son de 6 alumnos en 6 alumnos. Soy profesor de tiempo parcial, nada más, una clase doy. Divido a mi grupo de 24 personas, no pueden ser más, les pido que no sean más ahí en el ITAM. Los divido en 4 grupos de 6. A cada uno de los 6 les entrego todo el temario. Aquí viene el ejemplo, si les puedo mostrar. En el temario vienen las lecturas obligatorias y las lecturas accesorias. Más o menos tienen que leer 120, 150 páginas a la semana y tienen que contestar una pregunta. Y aquí viene el chiste. Tienen que contestar una pregunta que no tiene una sola respuesta. O sea, no es una pregunta fáctica, es una pregunta de qué es lo que hace tal cosa, ¿no? Por ejemplo, empezando en la parte, digamos, una pregunta, bueno, todas las preguntas vienen ahí en la página web que uso y algunas más, pero déjenme darles algún ejemplo. En la parte, digamos, del siglo XIX, cuando se habla de la contracción económica que ocurre después de la independencia, se puede preguntar si hubiera podido ser evitada esa crisis. ¿Pudo haber sido evitada? Sí o no. Ya la crisis pasó otra vez, ¿no? ¿Pudo haber sido evitada o no? A la hora de saber si pudo hacer, digamos, de tratar de pensar si pudo haber sido evitada o no, y las contestaciones pueden ser sí o no. O sea, no todo el mundo dice que sí, ni tampoco todo el mundo dice que no. El chiste ahí es la argumentación. Y la argumentación es por qué sí o por qué no pudo haber sido evitada. Y al tratar de encontrar eso, por qué pudo haber sido evitada, lo que se encuentra es justamente qué es lo fundamental que explica la crisis. Por ejemplo, si se dice, la crisis, como saben, viene entonces, uno de mis argumentos es porque hubo una tremenda destrucción de las minerías. Una tremenda destrucción de la minería. La producción se cayó de 20 millones de pesos a 8 millones de pesos en 10 años, en la guerra de independencia. Y 10 millones de pesos de contracción, pues es un pico. Sobre todo cuando la minería no solamente es una actividad económica, produce dinero, porque producía plata, y la plata además se circulaba en todo el mundo. Entonces producía dólares, digamos, producía dinero duro, intercambio mundial. Entonces se cae la minería y al caerse afecta el transporte, porque ya no hay que exportar nada, ni tampoco que importar, sino que se hace exportar menos que importar. Afecta la cantidad de dinero en circulación, una contracción monetaria, por lo tanto encarecimiento del crédito, por lo tanto agiotistas que están cobrando 30, 40, 50% de tasa de interés al mes. Un problema en las finanzas públicas. ¿Por qué Guadalupe Victoria es el único presidente que logra los 4 años, todo el periodo? Porque les llega un préstamo de Inglaterra. Sin esa lana no la hubiera hecho. Nadie de ellos la hace, sino hasta los 60s. La producción de la minería se recuperó hasta fines de los años 60, 1860, casi 1870. Entonces, la pregunta de qué pudo haber evitado la crisis, si se pudo haber evitado o no, te obliga a pensar qué es lo fundamental para que eso ocurra. ¿Sí me explico? Y entonces, lo que tienen que hacer los muchachos es contestar esa pregunta. Es diferente la pregunta para cada quien en una sesión de 45 minutos. O sea, los chavos los veo 45 minutos a la semana, individualmente, bueno, 6. Y nos vamos las preguntas así 6, luego viene otro grupo de 6, la mismo y así. Tienen que contestar la pregunta verbalmente, por lo tanto hay marcaje personal, por lo tanto tienen que estudiar, y si no leen, me doy cuenta perfecto y cerito. Cada sesión cuenta. La construcción de la calificación final depende de cada una de las semanas, de cada una de las sesiones. Y cada 3 semanas o cada 4 tienen que hacer un ensayo.
Tiene que ser lo mismo, pero escrito. Y el ensayo es chiquito, de 6 paginitas, pero tiene que contestar la pregunta. Y no saben ustedes lo que aprenden y lo interesante que se les vuelve. Entonces, digamos, una vez di un curso tradicional, así yo echándome mi rollo, que iban los alumnos, medio leían, lo que sea, pues la mismita exigencia. Los mismos alumnos, bueno, sacados del mismo bonche, y otro que fue en este otro método. Y mi cálculo es que más o menos aprendían 3-1. Esa era la relación, 3-1. Es impresionante. Quizás porque tienen que leer, porque si no leen me doy cuenta y se sacan cerito, ¿no? Ahora, el examen final, ¿cómo es? Es un examen oral donde las preguntas son las que ya revisaron a lo largo de todo el semestre, y de ahí yo escojo 2 y ellos escogen una de esas 2 y esa contesta. Dura 8 minutos el examen. Pues aprenden 3-4 veces más que en una clase tradicional. Entonces, y se les hace interesante porque tienen que pensar. No es hacerse de datos, no hay ninguna pregunta que sea fáctica y no se trata de eso. Los datos se los aprenden en el camino, digamos, pero no es una recitación de información, ¿no? La información la tienen en las lecturas y ya, ahí vamos a discutir. Y si no traen información porque no leyeron, pues ni vengas, ¿para qué? Entonces, esa es una manera. En este libro lo que trae, ahora sí, si me permite, ya termino, híjole, ya termino. Además, lo que yo quería mostrarles aquí es, bueno, un método de enseñanza, el que les acabo de escribir, el libro como texto, el método semitutorial, el que les acabo de decir, una manera de escribir ensayos de este tipo, y también 2 formas para citar y elaborar bibliografía, que sería interesante. Y luego en el contenido, aquí viene, por ejemplo, cada uno de los capítulos, ¿no? Agarramos el que ustedes quieran, digamos aquí el del Porfiriato, por ejemplo. Viene un resumen del capítulo, y luego vienen los principales autores citados. Le pongo la página institucional de cada uno de ellos por si alguien se quiere comunicar con ellos directamente, ¿no? De todos sus profesores citados en ese capítulo. Y luego las preguntas de discusión, como la que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí pueden ustedes, bueno, está muy chiquito, pero aquí pueden ustedes ver algunas preguntas de esas fácticas que pueden utilizar los maestros para tratar de armar su clase. Los ensayos no son sobre lo que les dé la gana. Los ensayos es sobre la pregunta, tal cual. Y el chiste de los ensayos, y ya con eso voy a terminar, pero es muy interesante. El chiste de los ensayos es el siguiente: es aprender a argumentar. Porque lo que se hace es, un ensayo cualquiera, pues tú dices, bueno, me he hecho mi introducción, más o menos me he hecho mi rollo y pues ahí saco mis conclusiones. Bueno, no, aquí el chiste es, haces tu outline, haces tu esquema, y imaginen ustedes que están construyendo una pared en donde le ponen un ladrillo. Cada línea de su outline es un ladrillo. Y van construyendo el argumento, parte por parte. Revisan, antes de empezar a escribir hay que revisar la estructura. Si el argumento se sostiene, perfecto. Pero si ven que una línea sobra, quítensela. Si ven que falta, búsquenla, hay que meterla. O sea, tienen que construir su pared completa. Eso tienen que traer datos, tienen que traer obviamente información, y al final, claro, la conclusión tiene que estar derivada del ensayo. ¿Por qué el ensayo es importante? Y aquí ya, esta última parte, y de verdad ya me callo la boca. Disculpen, es que esta no me aguanto decirles. Es importante por lo siguiente. En Inglaterra, por ejemplo, en Oxford y en Cambridge y en algunos otros lugares, a los estudiantes que entran, a las personas que entran a la biblioteca se les llama lectores, readers, ¿no? No son estudiantes. Si usted le preguntan en un inglés qué está estudiando, no le preguntan what are you studying,
Le preguntan, what are you reading? Están leyendo. ¿Agarra la onda? Están leyendo. No están estudiando, están leyendo. Y entonces, lo que estos cuates han hecho es un método pues, que tiene nada más como 900 años y lo siguen usando al día de hoy. Y lo que dicen es, cuando yo leo de alguien más, cuando estoy ahí en la biblioteca leyendo, o estas lecturas que habría que estudiar aquí, estoy sabiendo qué es lo que esas personas pensaban, los autores, qué pensaban sobre tal cosa. Cuando lo leo, yo empiezo pues a saber qué dicen. Cuando tengo que contestar una pregunta como estas, que no son, como digo, fácticas, mucho menos, sino tengo que pensarle, entonces ese conocimiento, eso que dicen los otros, lo empiezo a volver mío. Hagan la prueba y pónganse a escribir de esa manera y van a ver que sí empiezan a volverse conocimiento suyo. Y a la hora que tienen que contestar una pregunta, tienen que tomar una decisión. O sea, el ensayo es para tomar decisiones en cómo piensan, sí o no se puede evitar esa crisis. Tienen que contestar sí o no, no que sí, medio que, no, sí o no. Sí, si hubiera pasado esto, no si hubiera pasado lo otro, por ejemplo, pero sí o no. Esa decisión de que tienen que contestar la pregunta, no hacerse guajes, es fundamental, porque obliga a la persona a hacer su propio juicio de lo que está leyendo. Y al hacerlo el juicio, entonces aprendes, ahora sí con la palabra de aprehensión, ¿no? de aprender, de tomarlo tú. Y eso se convierte entonces en tu propia idea, tu propio conocimiento. Los ingleses van un poquito más allá, y bueno, yo trato de hacerlo acá medio, porque pues, son 6 alumnos en lugar de 1. Allá tienen 1 a 1, o máximo 2 a 1. O sea, 2 estudiantes y un profesor 1 hora para defender el ensayo. Defenderlo, o sea, discutir el contenido del ensayo y persuadir al maestro de que lo que estás diciendo tiene razón. A lo mejor no la tienes y te van a hacer pomada, pero bueno, que te digan por qué, ¿no? Entonces, el tener, fíjense ustedes, como los pasos, leo, veo qué están diciendo aquellos, lo empiezo yo a integrar conmigo mismo, a la hora de tener que conocer la pregunta, tengo que responderlo, es decir, comprenderlo muchísimo mejor, y a la hora de defenderlo, pues todavía más. Lo hago mío, y es mi conocimiento, ya no es el de alguien más. Y por eso las preguntas pueden ser unas u otras las respuestas, o sea, las respuestas no es la misma respuesta. Entonces el ensayo lo que permite es generar esa argumentación, ese argumento que te permite ordenar la cabeza. Así enseñan todo tipo de materias. Alguien me dice, no, es que nomás eso en historia. No, así enseñan todo, física, biología, ingeniería, todo, derecho, lo que quieran. Aquí se presta perfecto y a los maestros se los recomiendo, es un súper método, ayuda muchísimo a los muchachos, aprenden toneladas y hay que agarrarle nomás el modo, porque son muchos estudiantes, no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Pero bueno, 24 no está mal. Entonces, ahí me quedo, muchísimas gracias maestro, y pues si puedo contestar alguna pregunta, tratar de contestar alguna pregunta que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Agradecemos esta conferencia inaugural, pero bueno, vamos a dar oportunidad al auditorio para que podamos hacerle unas preguntas a nuestro conferencista. También les comunicamos que estas conferencias se van a transmitir por internet, vía streaming, y las preguntas las pueden hacer también en Twitter, en el Twitter @64 anip SIPN 7. Ahí luego a nuestros técnicos que lo apunten, ¿no? Bien, preguntas.
compañeros alumnos. Está el maestro Uriarte, el joven, la maestra Luz María Morales Zabaleta. A ver, maestro Uriarte. Sí, les ruego que sean preguntas concretas, por favor. Sí. Porque, bueno, también les comunico, nuestro invitado tiene una agenda ya ocupada y nos hizo el favor, por ello adelantamos. Sí, les sugiero que sean preguntas muy concretas. Sí. Adelante, maestro Uriarte. Buenos días, respetable concurrencia, doctor Cárdenas. Mi pregunta concreta es esta. ¿Qué diferencia ve usted del modelo neoliberal itamita y el modelo del liberalismo económico de principios del siglo pasado que afloró en la Gran Depresión del 29-33? Lo que ha dicho usted acerca de la historia pues juega un papel bien importante, pero el modelo de ustedes que se ha enarbolado en México y retomado del modelo neoliberal creado por Hayek, Milton Friedman, Lionel Robbins, ¿sí?, no ha aflorado en forma positiva para el mundo. La rispidez, la concentración de la riqueza en 1% de la población mundial. Se ha incrementado la pobreza en México, no se diga, ¿sí? La corrupción es la cobija más grande que tiene el país, ¿sí? Y no nada más México, el mundo entero, incluyendo Estados Unidos. Hasta los jóvenes están protestando, ya tienen el extremo, la derecha y la izquierda. Bernie Sanders. Le pregunto a usted, con sus armas, de veras, yo soy maestro de microeconomía, de toda la tira de materias de microeconomía, y me queda bien grabado de que a los factores de la producción debe de retribuírseles en términos de su productividad marginal, es decir, al factor trabajo en términos de su capacidad, experiencia y preparación, cosa que no sucede aquí, muy distante. Aquí realmente el enemigo a vencer parece ser el trabajador. Esas reformas estructurales son un lastre para el país. Realmente usted mencionó atinadamente del general Lázaro Cárdenas, un presidente que actuó con sensatez. Los actuales realmente han actuado con bandera la corrupción. Yo sé que ustedes son conservadores, pero en el conservadurismo, al estilo inglés, hay aportaciones positivas. Por favor, tengan clemencia de este pobre pueblo, sobre todo la juventud, que termina en los tianguis, que termina los médicos de ruleteros, no por falta de productividad, sino por la inhumanidad de este modelo que está sangrando al mundo. Debemos de ser más que... Sí, termino. Más que nada, mi pregunta es esa. Obviamente, usted viene realmente a vestir el 64 aniversario de esta escuela con un ropaje de derecha, siendo que el Politécnico es de izquierda. Que tengan muy buen día. Bien, gracias, maestro. Mira, maestro, bueno, creo que le debemos respeto primero a nuestro invitado, nuestro reconocimiento en principio, bueno, pues un gran académico, y creo que hasta ahí, ¿no? Maestra Luz, luego el alumno. Por favor, son dos preguntas breves. Sí. Por favor, para el conferencista, ¿cuál es el principal problema epistemológico en economía? Y la segunda, ¿para qué nos sirve dar cuenta de la realidad económica de manera pseudo concreta?
A ver, compañeros, sí, por favor. Allá, con él cerramos esta parte y si hay posibilidad ya, de acuerdo a su tiempo de nuestro invitado, entonces vemos, ¿no? Hola, buenos días. La pregunta en sí es, ¿cuáles son los límites y retos que presenta la historia económica ante el contexto cambiante como presentó usted al principio? Y si me deja entrar de oyente a sus clases. Bueno, Alfredo, ya, con él cerramos. Buenos días, doctor. Felicidades por la conferencia. Quisiera, utilizando un poco la metodología que propone, preguntarle desde su punto de vista, ¿qué tendría que hacer el economista y la sociedad también para evitar que las crisis económicas se deriven de choques externos? Y por otro lado, que la reactivación económica dependa de capitales internacionales. ¿Cómo podría el economista y la sociedad mexicana, desde su punto de vista, enfrentar esta situación? Gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo me considero una persona muy ecléctica en términos de teoría. Más bien me gusta, como les decía hace un rato, buscar los datos y dependiendo de los datos, la información, tratar de entender lo que sucedió sin ideas preconcebidas. En ocasiones las escuelas institucionalistas son más útiles, a veces las teorías de otro corte son más útiles para entender las cosas. En ese sentido yo diría que no me aferro a un enfoque particular en lo personal. Ciertamente, obviamente los mercados absolutamente libres no existen, ni tampoco funcionan como tales. Hay muchísimas fallas de mercado, por decirlo menos. Y aquí, contestando un poco la primera y la cuarta pregunta, me quisiera referir al tema de la productividad que se mencionaba y demás. Lo que encontramos, yo creo que lo que estamos viendo, y esto tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos el día de hoy en el centro, es un problema grave de inmovilidad social socioeconómica. Es un problema grave de movilidad socioeconómica. ¿Qué significa eso? Que en México tenemos una situación en donde el origen de las personas determina en gran medida dónde termina. Y eso refleja una tremenda injusticia, refleja también que hay muchos problemas de los propios mercados, como digo, que las desigualdades se acumulan a lo largo de la vida y que se acumulan de generación en generación. Les voy a dar un par de datos, pero desde luego chequen la página del centro, tenemos mucho sobre eso, que es movilidad social intergeneracional. 7 de cada 10 personas que nacen entre el primero y el segundo quintil de la población, de la distribución del ingreso, y el primero y el segundo no se distinguen demasiado, son parecidos. 7, escuchen bien, 7 de 10 se quedan ahí una generación después. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el origen, o sea, donde te tocó nacer, está determinando en una gran proporción hasta dónde vas a llegar. Y tiene que ver desde la nutrición de la madre, tiene que ver desde luego con la educación temprana, la educación, la deserción escolar,
los problemas del mercado laboral, en donde no hay un empalme adecuado entre las capacidades de las personas y los empleos, la discriminación que muchas veces se tiene, y en ese sentido yo vería, maestro Urrutia, que ahí es donde hay mucho del problema, y que en la medida en que pudiera solventarse, se pudiera hacer más permeable la sociedad, entonces lo que encontraríamos es que estas personas podrían estar explotando mejor sus propias capacidades, que fuera más meritocrática en el sentido de que el esfuerzo, de que el trabajo, el interés de las personas tuviera mayor importancia y no tanto a quién conoces, en dónde naciste, ¿no? ¿Qué tipo de relación tuviste? Esa diferencia puede ser, bueno, pensamos en el centro que es fundamental, porque lo que permite es que no se desperdicie talento. Si el talento se distribuye en forma normal entre la población y la gente que nace en un ambiente poco privilegiado no la va a hacer, no porque no tenga talento o no porque no quiera, sino simplemente porque las condiciones no se van a dar, esa persona, digamos, su potencial social que tendría, pues se va a perder. Y es curioso, pero la OCDE lo está sacando mucho, las sociedades que tienen alta desigualdad y bajo crecimiento, como México, y hay otras que tienen poca desigualdad y más crecimiento. Y entonces están correlacionando desigualdad y crecimiento, entre menos desigualdad, más crecimiento. Y está bien, pero lo que está en medio, o sea, lo que no han dicho la OCDE, o muy poco, es que estos equilibrios, digamos, malos en el sentido de que son mucha desigualdad y poco crecimiento, es en un contexto de muy poca movilidad social, siempre. Mientras que los otros casos normalmente tienen más movilidad social. O sea, hay menos obstáculos para que la persona, que cualquier persona pueda ir avanzando. Entonces, lo que estamos impulsando es una política social muchísimo más amplia, donde haya igualdad de oportunidades, pero no en un momento nada más, sino a lo largo de toda la vida. De modo que se fueran evitando la acumulación de desigualdades a lo largo de la vida y de generación en generación. Es decir, va a haber desigualdad al final, esperamos muchísimo menor de la que existe, de todas maneras, pero que esa no se herede a la siguiente generación. ¿Cómo hacer para que no se herede? Bueno, que la siguiente generación, digamos, a mí me fue mal en la vida, vamos a suponer, que eso no se lo herede a mis hijos, sino que mis hijos tengan nuevamente una oportunidad como la que yo debo haber tenido, y ojalá les vaya mejor y que le echen más ganas y pero que tengan las oportunidades, que no estén cerradas esas oportunidades, ni al principio, ni en medio, ni al final. Y tiene que ver con pensiones, por ejemplo. ¿Por qué con pensiones? Con seguros. O sea, lo que estamos proponiendo es un sistema de protección social universal, que incluye pensiones. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que las personas, por ejemplo, si yo tengo mis hijos chicos, ya no, ¿verdad? Ya son nietos los que tengo, pero bueno, ya tuve mis hijos chicos. Si yo tuviera que estar sosteniendo a mis padres, porque no tienen pensión, evidentemente les quito recursos a mis hijos. Y entonces estoy heredando desigualdad hacia atrás. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el momento en que se ve en forma generacional este asunto, y no tiene que ver con izquierda o con derecha, yo diría, entonces lo que tiene que ver más bien es cómo lograr, para quitar esos obstáculos a la inmovilidad, para que entonces las personas puedan acceder a mejores oportunidades y mejores puestos de trabajo, y también trabajar con el mercado laboral, porque como bien dice el maestro, es cierto, no hay correlación entre la productividad y lo que gana la gente, estoy de acuerdo, y muchas veces tiene que ver con falta de match que le estoy diciendo, o sea, gente bien preparada que no tiene los contactos para poder llegar al lugar donde debería estar llegando y se desperdicia, a veces pasa, o bien que en las empresas dicen, pues, ¿de dónde vienes? ¿De quién eres pariente? ¿A quién conoces? Nada más recomendados y se acabó. Pues tampoco.
O sea, debe ser un mercado laboral muchísimo más abierto, más fluido, digamos. Y repito, eso no tiene que ver con izquierda o con derecha, simplemente que fluya, ¿verdad? Y entonces se puede ganar a reducir desigualdad y mejorar crecimiento económico. Entonces, esa manera es una de las formas, como en este cambiante mundo, digamos, puedes como avanzar en ese sentido, ¿no? La segunda pregunta, la verdad no la entendí, maestra, discúlpeme, soy un ignorante. No, de verdad, no sé. Entonces, pues, le digo que no sé. No, pues no es que me la repita, sí la escuché. No, lo que pasa es que no la entendí, pero bueno, no sé. No me siento capaz de contestarle. Sí. Y después me falta la segunda acá. Acá y atrás. Los límites de la historia económica y tal. Pues mira, yo te diría que es un instrumento, es algo que te sirve para. Luego lo agarra uno de cariño y se dedica a eso toda la vida, ¿verdad? Eso también puede pasar, deja de ser un instrumento, pero en general yo lo veo como un instrumento para los economistas, algo que nos ayuda a todos a entender mejor las cosas. Porque de eso se trata, de entender mejor y de poder proponer entonces, o sea, de qué hacer para mejorar la situación. Porque efectivamente está habiendo una desigualdad creciente, el crecimiento económico es muy magro, hay contradicciones por todos lados, ¿no? El salario mínimo, por ejemplo, es absurdo que sea el salario mínimo uno tal que no cumple con el precepto de la Constitución. O sea, al mismo tiempo el Coneval te está diciendo lo mínimo que debes de ganar es esto, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice, pues ¿sabes qué? El salario mínimo es este, perdón, pues el Estado está mal. Yo creo que hay una construcción constitucional ahí terrible y va a haber consecuencias, creo, este año al respecto. Entonces, la historia te sirve para eso, creo yo, para poder entender mejor, para tener una visión más amplia. Les decía yo lo de la memoria. Imagínate que tienes súper buena memoria, no nomás memoria de hechos, sino memoria de análisis, y entonces eso te da chance, pues, de meterte por aquí o por allá, o sea, de entender mejor las diferentes situaciones. Y eso creo que, pues, para un economista, pues, es fundamental, para cualquier persona, pero para los economistas en particular, ¿no? Entonces, los límites, no sé si esperabas que dijera la información, o no sé qué me esperabas que te dijera yo. Pues sí, digo, siempre hay problemas de información, pero te las arreglas para tratar de encontrar alguna idea de cómo estaban las cosas. Y termino con este ejemplito para que veas a qué me refiero. No sé si vas por ahí, pero bueno, te digo esto. Por ejemplo, la extracción que hacía España, de la Nueva España, al final de la colonia, por diferentes razones, fue tremenda. Más o menos en promedio 8.200.000 pesos anuales. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿y qué chintolas eran 8 millones? ¿Qué hacían 8 millones, no? Y una forma que haríamos los economistas, bueno, pues vamos a conseguir un índice de precios y vamos a deflactar y vamos a... No, bueno, está en chino hacer eso, porque tampoco hay buenos precios, si acaso el del maíz, si acaso, o sueltos así. Entonces lo que se me ocurrió hacer, por ejemplo, fue, bueno, ¿cuánto costaban las cosas en ese momento? Entonces resulta que una hacienda de 1,000 hectáreas, con 400 cabezas de ganado y tantas hectáreas, digamos, de esas eran como 60% eran de agrícolas y las otras para el ganado, costaba 25,000 pesos. O la Valenciana, la mina de la Valenciana en Guanajuato, a lo largo de toda su vida, le invirtieron 2 millones de pesos. Entonces, 8 millones eran un chin o no. Pues que claro que eran. Muchísimo dinero. O, ¿sí me explicó? O sea, le encuentras maneras. Un barco, por ejemplo, un barco que iba de Barcelona a Veracruz, costaba 150,000 pesos. ¿Cuánto fue la deuda de México que nos tuvo así acogotados durante la buena parte del siglo XIX? 15 millones de pesos. Entonces, 8 anuales durante 30 años son muchísimo dinero. Es una extracción bárbara y nos dejó enclenques.
Pero bueno, es otro tema. Si a eso te refieres con información, pues hay maneras de encontrar. No siempre, pero hay maneras. Bueno. De venir al curso, pues de oyente, pues está medio en chino, porque hay 6 sillas nada más. Te agradezco, sí. Pero chécate esto y a ver si te interesa y bueno, platicamos si quieres. Órale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, miren, primero quiero pedirle, bueno, el doctor Enrique Cárdenas a la biblioteca está donando unos libros. Déjenme decirles, les voy a dejar estos libros. Yo pensaba que iba a hablar de esto, pero ya no hablé, pero no importa. Este es un trabajo que hice sobre la nacionalización de la banca y después sobre la crisis, sobre la privatización, la crisis y el rescate bancario, el FOBAPROA y todo eso que tanto. Está basado en testimonios de los actores. O sea, de los actores son los actores, quienes hicieron las cosas. Nada más que está hecho de tal manera que es el mismo objeto de estudio, la misma cosa, la nacionalización o bien la privatización, la crisis o el rescate, es lo mismo y le pregunto lo mismo a todos, pero nadie de ellos sabe lo que contestan los otros hasta que no se publica. Bueno, lo que hay ahí son los testimonios de 36 personas en el caso de la nacionalización y de 48 en el caso de la privatización, la crisis y el rescate. Casi están todos, pero como es lo mismo, se sabe la verdad. Y es una cosa muy contemporánea. También así se puede hacer historia contemporánea. No hay que esperar demasiado tiempo. Bueno, muchas gracias. Les dejo esos y 3 videos también. Bien. La Escuela Superior de Economía otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Cárdenas Sánchez por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Retos en la formación del economista politécnico ante las perspectivas de la economía mexicana en el mundo globalizado, en el marco del 64 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bien, ese reconocimiento para el doctor.